antes de que existiera el dolor, antes de que el mal tuviera nombre, antes de que el primer ser humano respirara, hubo una luz que no era como las demás. En lo más alto del cielo, donde reina la perfección eterna, habitaba el más glorioso de todos los seres creados. Lucifer no era solo un ángel, era el ángel, el primero, el más brillante, el más amado. Su belleza no tenía comparación, su sabiduría era temida y admirada, y su voz hacía vibrar los cielos con alabanzas que estremecían el universo. Pero lo que pocos saben es que incluso la luz más pura puede ocultar una sombra silenciosa, imperceptible al principio, pero mortal con el tiempo. ¿Cómo es posible que quien fue moldeado por la misma mano de Dios terminara siendo el enemigo más temido del cielo y la tierra? Esta no es una historia cualquiera. Es la historia del primer amor traicionado, de la primera rebelión y de la caída más dolorosa del universo. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te cambiará para siempre. Lucifer no fue creado como un ser común. Fue llamado el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de una hermosura que ningún otro ángel podía igualar. Su presencia llenaba los cielos con un resplandor indescriptible. Caminaba entre los querubines y serafines como un líder innato. Su luz no solo iluminaba, inspiraba. No había rincón en el paraíso donde su nombre no fuera pronunciado con admiración. Dios mismo lo contempló con alegría, lo formó con esmero, lo dotó de talentos únicos y lo posicionó en lo alto, sobre todos los ejércitos celestiales. Lucifer organizaba los cantos del cielo. Su voz dirigía las alabanzas, su mirada transmitía seguridad. Era el favorito, el primero, el faro de la creación. Pero incluso en lo más alto, la altitud puede marear, la grandeza puede volverse una carga. El corazón más brillante también puede albergar preguntas peligrosas. Si esta historia te está conmoviendo, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí descubrirás verdades que no se cuentan en otros lugares. El cielo no era un caos. Era un reino de orden perfecto, donde cada ángel tenía su lugar, su función, su propósito divino. En lo más alto, los serafines ardían como fuego vivo cantando sin descanso: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Justo después, los querubines custodiaban la sabiduría eterna, guardianes de los secretos que solo Dios podía revelar. Luego estaban los arcángeles, como Miguel y Gabriel, guerreros y mensajeros en momentos decisivos. Y por último, los ángeles, más cercanos a la humanidad, los que caminan con nosotros velando nuestras almas. Todo estaba en equilibrio. Cada uno conocía su misión. No había envidia, no había orgullo, solo obediencia, paz y luz. En medio de ese orden divino, Dios decidió hacer algo extraordinario, no por necesidad, sino por amor. Y de ese acto, nació Lucifer como una joya sin imperfecciones, como un pensamiento divino hecho ser. Pero cuando algo brilla demasiado, puede comenzar a cegarse a sí mismo. Al principio fue solo un pensamiento, pequeño, fugaz. ¿Y si mi luz pudiera brillar más? Nadie lo notó, ni siquiera Lucifer. Era apenas un susurro entre tantos cantos celestiales. Pero ese pensamiento no se desvaneció. Se quedó, escondido en lo profundo, como una semilla que encuentra tierra fértil en el orgullo. Dios no creó el mal. Creó a Lucifer perfecto, pero también le dio un regalo poderoso, el libre albedrío. Y ese don, tan sublime como peligroso, fue el inicio de una tormenta que ni los cielos supieron prever. Lucifer comenzó a cambiar. Su mirada se volvió más introspectiva. Sus silencios, más largos. Ya no dirigía los coros con el mismo fervor, ya no sentía el gozo puro de alabar. Algo dentro de él se agitaba. Una inquietud que crecía como una ola antes de romper. Gabriel lo miró con preocupación.
Le preguntó: «Hermano, ¿qué pesa en tu corazón?». Y Lucifer, con una sonrisa distante, respondió: «Hay cosas que ni siquiera nosotros podemos entender». Fue ahí cuando el eco del orgullo empezó a hacerse imposible de ignorar. Los coros celestiales aún entonaban himnos de gloria, pero la voz de Lucifer, antes guía de la alabanza, comenzaba a apagarse. Ya no lideraba con pasión, ahora solo observaba, distante, sereno por fuera, pero turbulento por dentro. Sus compañeros sentían su ausencia como se siente la falta de una estrella en el firmamento. Algo se había roto, aunque nadie pudiera señalar qué. Dios, en su infinita ternura, lo llamó. En medio del silencio sagrado, su voz resonó como un río sereno. «Hijo mío, el sello de la perfección. Tus pensamientos se alejan de mí». No fue reproche, fue amor, una advertencia cargada de compasión. Lucifer escuchó, bajó la mirada. Respondió, con respeto pero también con un velo de desconfianza: «¿Acaso no me hiciste para entender, para explorar?». Dios lo miró con paciencia, sabiendo que en ese deseo noble también podía ocultarse una trampa. «Tu luz, hijo, es un reflejo de mi amor, no una fuente propia». Lucifer se inclinó, pero su corazón no volvió con él. Dentro de su alma una pregunta insistía como un fuego oculto: ¿por qué debo brillar solo para reflejar? ¿Y si mi luz pudiera ser milla? Cada día que pasaba, el corazón de Lucifer se volvía más pesado. La devoción que antes brotaba sin esfuerzo se transformaba en deber. Su luz seguía resplandeciendo, pero ya no con la misma calidez. Era como si el alma detrás de ese brillo se estuviera retirando, poco a poco, hacia un rincón donde ni los ángeles sabían mirar. En su interior, la semilla del orgullo echaba raíces. No era rebeldía abierta, era algo más sutil, un sentimiento disfrazado de razón. ¿Acaso no merezco más? Esa pregunta lo acompañaba en sus paseos por el Monte Santo, entre las piedras de fuego. Nadie más lo escuchaba, solo él, y aquel que todo lo ve. Los ángeles comenzaban a notar el cambio. No hablaban en voz alta, pero sus miradas lo decían todo. Lucifer, el que antes era luz para todos, se volvía un misterio. Un enigma que ni los serafines sabían cómo interpretar. Algunos se acercaban con cariño, otros con temor, y él, con su sonrisa fría, solo respondía: «Quizás hay algo más allá de lo que hemos conocido». Era el comienzo de una distancia invisible, una que pronto se volvería abismo. Dios no es un juez impaciente, es un padre que ama con paciencia, eterna. Y una vez más extendió su mano hacia Lucifer. En un momento de silencio puro, donde solo hablaba el alma, el Creador volvió a llamarlo. «Lucifer, he visto el camino que tomas, y me duele verte así. Tu luz se torna sombra, pero aún puedes regresar». Lucifer escuchó. Se arrodilló. Su voz, suave y sincera, brotó desde lo más profundo. «Padre, deseo ser obediente. No puedo prometer perfección, pero mi corazón aún arde por ti». Y no mentía. Sus palabras eran verdaderas. Pero había algo más. Un rincón oscuro en su alma donde la humildad no alcanzaba. Ese rincón era pequeño, pero era suficiente. Dios, con ternura infinita, lo miró. «Toda luz proviene de mí. Si te vuelves hacia mí, tu esplendor crecerá en la verdad. Pero si te miras solo a ti mismo, perderás el camino». Lucifer asintió, pero al dar la espalda, su corazón no encontró paz. Sintió desconfianza, una incomodidad punzante. ¿Acaso Dios no confía en mi luz? ¿Por qué tantas advertencias, si soy su obra más perfecta? Y así, la grieta creció, silenciosa, profunda, irreversible. Lucifer seguía cumpliendo su deber, aún dirigía los coros celestiales. Su voz seguía resonando, pero ya no era la misma. Sonaba vacía, le faltaba alma. Los ángeles lo seguían admirando, pero ahora lo hacían con cierta distancia.
Algunos aún lo veneraban, otros comenzaban a temerle. Sus pensamientos se tornaban más intensos. ¿Por qué debe mi gloria depender de otro? ¿Por qué, si fui el primero en ser formado, no puedo aspirar a más? Eran ideas que golpeaban su mente en silencio, mientras el cielo entero seguía en armonía. Una armonía que él ya no sentía suya. Empezó a rodearse solo de aquellos que lo comprendían. Ángeles admirables, sabios, puros, pero que también sentían que Lucifer era distinto, superior. Con ellos compartía reflexiones en voz baja. No hablaba de rebelión, no aún. Hablaba de propósito, de potencial. Quizás hay caminos que ni siquiera Dios ha revelado, decía, y sus palabras despertaban curiosidad, no rechazo. La llama de la ambición se encendía en su interior. Ya no se conformaba con reflejar la gloria divina. Quería brillar por cuenta propia. Quería decidir su destino. Quería más, mucho más. Y entonces, en medio de la eternidad, llegó el día señalado. Dios, rodeado por todos los ejércitos celestiales, convocó una asamblea sagrada. Nunca antes los cielos habían sentido un silencio tan solemne. Cada ángel, desde el más alto serafín hasta el más humilde guardián, aguardaba con expectación divina. La voz del Creador, suave como un río y firme como el trueno, llenó el firmamento. He decidido crear un nuevo universo. Un mundo material, donde la vida florezca, donde mi amor se manifieste de una forma jamás antes vista. Los ángeles se estremecieron de alegría. La belleza de esa visión era indescriptible. Estrellas, galaxias, montañas, océanos, y en 1600 en medio de todo, un planeta especial, la Tierra. Pero no fue eso lo que sacudió a Lucifer. Lo que lo rompió por dentro fue lo que vino después. En ese mundo crearé seres a mi imagen y semejanza. Serán llamados humanos, y mi Hijo, la segunda persona, tomará forma entre ellos. Se hará carne, y bajo esa forma será adorado. El cielo vibró en asombro. Algunos lloraron de alegría, otros se postraron, pero Lucifer no se movió, no entendía, no aceptaba. Adorar a Dios en forma humana, postrarse ante carne frágil, su luz tembló, y su corazón comenzó a endurecerse. Mientras los ángeles caían de rodillas ante el anuncio divino, Lucifer permanecía de pie. Su rostro, antes reflejo de paz, ahora era una máscara de confusión y orgullo herido. La revelación lo atravesó como un relámpago, una forma humana, un Dios hecho carne. Para él aquello era una humillación, disfrazada de gloria. Su corazón, inflamado por años de silenciosa ambición, ya no encontraba consuelo en la obediencia. ¿Por qué no yo?, pensaba. He sido el más brillante, el más cercano al trono. ¿Por qué no fui elegido para encarnar la gloria de Dios? La amargura lo envenenaba. La idea de inclinarse ante un cuerpo mortal le resultaba inaceptable. Y entonces rompió el silencio. Con una voz firme, sin emoción, dijo una palabra que resonó como un terremoto en el cielo. No. Todos lo miraron. La eternidad pareció detenerse, y una vez más, con fuerza y desdén repitió. No. Ya no era un pensamiento oculto, era una declaración. En ese instante, el cielo contuvo el aliento. Si esta historia está tocando tu alma, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí, no solo contamos historias, revelamos verdades ocultas. El eco del no de Lucifer no se desvaneció. Se quedó flotando en el aire como un veneno dulce. Muchos ángeles quedaron paralizados. Nunca antes alguien se había opuesto abiertamente a Dios, y menos, alguien como él, el más brillante, el ejemplo de perfección. Lucifer alzó la mirada hacia sus hermanos. Sus ojos ardían, pero no de fuego sagrado, sino de una convicción fría. ¿No ven lo absurdo?, exclamó. Nos piden adorar carne, inclinarnos ante una forma inferior. Nosotros, hechos de luz, doblegarnos ante barro.
Sus palabras no eran gritos, eran sentencias. Cada frase estaba cargada de lógica, de carisma, de una pasión oscura que confundía. Algunos comenzaron a dudar, no porque amaran menos a Dios, sino porque aún confiaban en la sabiduría de Lucifer. Él no hablaba como un traidor, hablaba como un líder, y eso era lo más peligroso. No usó amenazas, no usó fuerza, usó algo más seductor: razón. Plantó preguntas donde antes solo había certeza. Sembró inquietud donde reinaba la paz. La división había comenzado, y el cielo empezaba a sentir frío. Entre el murmullo inquietante que recorría el cielo, una voz se alzó como una llama en la noche. Firme, clara, imposible de ignorar. ¿Quién como Dios? Era Miguel. No era el más fuerte, ni el más hermoso, pero su alma ardía con una fe inquebrantable. Su grito no fue de confrontación, fue de verdad. Y en 3 palabras, Miguel desarmó todo el discurso de Lucifer. Los ángeles se estremecieron. Las dudas comenzaron a temblar. ¿Quién como Dios? Era un recordatorio de lo esencial, de lo eterno, de lo justo. Miguel no hablaba con argumentos complejos. Hablaba con el corazón lleno de humildad. Lucifer giró hacia él, su mirada encendida por una furia contenida. «Eres un ingenuo», respondió. «No ves lo que está ocurriendo. Esto no es humildad, es humillación». Pero Miguel no retrocedió. Su voz, serena como una espada en reposo, cortó el aire. «No es Dios quien se rebaja. Es tu orgullo el que te eleva más allá de lo que eres». Las palabras de Miguel eran luz, y esa luz comenzó a romper la sombra que Lucifer había extendido. Por primera vez, el lucero se sintió expuesto, y el dolor de esa verdad lo quemó por dentro. Lucifer se alejó. No dijo más. No necesitaba hacerlo. Su silencio pesaba más que 1000 palabras. Caminó entre los ángeles con la espalda erguida, pero dentro de sí, algo ardía. No era tristeza, era rabia. Una rabia amarga, profunda, silenciosa. Nadie lo había desafiado nunca como lo hizo Miguel. Nadie lo había desenmascarado tan directamente. Solo, lejos de todos, Lucifer dejó caer una lágrima. Pero no era una lágrima de arrepentimiento. Era una lágrima de orgullo herido. No entendía cómo Miguel, el pequeño, el humilde, se atrevía a cuestionarlo. A él, el primero, el más amado. ¿Cómo se atreve?, pensaba, mientras el fuego de su interior se volvía incontrolable. En lo profundo de su alma, una voz aún débil le susurraba: «Miguel tiene razón». Pero Lucifer la ignoró, la aplastó. Eligió no escuchar. Eligió sostenerse en su idea, en su dolor, en su ambición. El amor que alguna vez lo llenó ya no lo guiaba. Solo quedaba el eco amargo del deseo de ser más. Así comenzó su transformación. Ya no era solo el ángel perfecto, ahora era el lucero herido, dispuesto a arrastrar la eternidad consigo antes que rendirse ante una verdad que no quería aceptar. Lucifer no volvió a los coros. Ya no paseaba entre las piedras de fuego con serenidad. Ahora se reunía en secreto, no con todos. Solo con los que lo admiraban, los que aún veían en él esa luz antigua, ese esplendor que no parecía apagarse, aunque ya no era el mismo. Allí, en lo oculto, sus palabras comenzaron a tomar otro tono. «¿No ven lo que se nos pide?», decía con voz suave, casi paternal. «Arrodillarnos ante algo débil, negar lo que somos, callar la grandeza que llevamos dentro». No hablaba de odio. No, hablaba de violencia. Hablaba de libertad, de dignidad, de identidad. Y eso tocaba el alma de muchos ángeles que alguna vez alabaron con gozo, ahora escuchaban en silencio. No por temor, sino porque algo en ellos se movía. Una inquietud nueva. Una pregunta que nunca se habían atrevido a hacer. ¿Y si Lucifer tiene razón? Él no pedía guerra. Aún no. Solo pedía pensar.
cuestionar, y con cada encuentro su ejército invisible crecía. No eran los débiles quienes lo seguían, eran los más hermosos, los más sabios, los que también empezaban a dudar del plan divino. La rebelión no nació con gritos, nació con un susurro, y ese susurro ya recorría el cielo. Lo que comenzó como una inquietud aislada, pronto se convirtió en una corriente poderosa. Lucifer, con su sabiduría intacta y su carisma intacto, elegía con cuidado a quién hablar. No buscaba convencer a todos, solo a los mejores, los más radiantes. Aquellos cuyas almas, como la suya, estaban llenas de preguntas que nadie más se atrevía a hacer. ¿Acaso no fuimos creados con libertad?, decía. ¿No es la libertad un reflejo del amor? Entonces, ¿por qué deberíamos obedecer sin comprender? Sus palabras eran como espejos. Mostraban grandeza, pero también alimentaban el ego. Y los que lo escuchaban, comenzaban a verse a sí mismos como algo más. Lucifer no prometía tronos ni poder, prometía algo más seductor, reconocimiento. Les hacía creer que su luz merecía algo superior, que había un lugar donde su brillo no sería opacado por carne mortal, por mandatos incomprensibles, por un plan que no parecía justo. Así nació su ejército, no con espadas, sino con convicción, no con odio, sino con orgullo. Ángeles perfectos, llenos de luz, ahora caminaban entre la duda y la ambición, y Lucifer, el lucero, ya no brillaba por Dios, brillaba para sí mismo. El cielo, sin saberlo, se preparaba para su primera guerra. Era una noche distinta, no porque el cielo cambiara, sino porque el silencio pesaba. Un silencio que los serafines no podían romper, ni los cantos de los coros celestiales podían calmar. Algo se sentía diferente, algo que ni siquiera los ángeles más antiguos sabían nombrar, pero lo sentían, como un temblor en el alma. Lucifer había tomado una decisión. La chispa en su interior se había vuelto llama, y esa llama, fuego, ya no era solo un pensamiento, ni siquiera una convicción, era un propósito. Subiré más alto, me sentaré en el monte del testimonio, seré semejante al Altísimo. Esa noche, su resplandor cambió. Ya no era la luz que guiaba, era una luz extraña, intensa pero vacía. Brillaba, sí, pero no con pureza. Ahora ardía con ambición. Los ángeles que lo seguían lo miraban con admiración, sin saber que esa noche estaban cruzando un umbral que no tendría regreso. Y entonces, el paraíso perfecto sintió su primer temblor. No en las montañas, ni en las estrellas. Tembló en lo invisible, en lo eterno, en lo sagrado. El cielo conocía por primera vez la tensión de una elección, libre, pero equivocada. Y el lucero ya no era el mismo. Se había encendido una guerra que aún nadie llamaba por su nombre. El cielo no fue testigo de un acto de violencia inmediata, sino de un susurro poderoso, impregnado con dudas. Lucifer, con su carisma intacto, comenzó a hablar abiertamente de sus deseos. ¿Por qué debemos someternos a un plan que no entendemos? ¿Por qué vivir para servir cuando podemos vivir para ser? Su voz resonaba como un eco que se multiplicaba, cruzando las barreras del cielo y llegando a cada rincón donde aún quedaba una chispa de incertidumbre. Los ángeles que lo seguían no eran tontos, no seguían un sueño vacío. Veían en Lucifer una luz que, aunque oscura, les ofrecía libertad. Libertad para ser más que lo que Dios había planeado, para ser más que una creación, para tener poder sobre su propio destino. La rebelión no se presentó como una guerra inmediata, ni como un levantamiento armado. Fue más sutil, más peligrosa. Fue la siembra de la duda, el crecimiento de la sombra en el corazón de los ángeles. Cada conversación, cada palabra de Lucifer, alimentaba una pequeña chispa en cada alma. Unos pocos comenzaron a ver la luz de su líder como una nueva esperanza, como una vía de escape de la sumisión y la obediencia ciega. Y al fin, esa chispa se convirtió en una llama, y la llama en una rebelión.
Los ángeles que amaban a Lucifer, que lo adoraban, estaban listos para seguirlo, no con espadas, sino con corazones encendidos por el deseo de algo más grande, algo más propio. El cielo era un lugar donde todo reflejaba la gloria de Dios, pero ahora, una grieta invisible partía ese reflejo, como un espejo que comienza a resquebrajarse desde dentro. Lucifer, el lucero de la mañana, se miraba a sí mismo, y ya no veía un siervo, veía un rey, veía poder, veía la posibilidad de ocupar un trono que no le pertenecía. ¿Acaso no soy yo el más brillante?, pensaba. ¿No soy yo quien ha sostenido la alabanza, quien ha sido ejemplo de perfección? Cada pensamiento era una gota que caía sobre la roca de su alma, y la roca comenzaba a romperse. Algunos ángeles lo veían con inquietud, otros con admiración, pero todos sabían que algo estaba ocurriendo. Miguel, desde su lugar, oraba en silencio. Su espíritu sentía lo que venía, aunque aún no podía detenerlo. Y Dios, en su infinita misericordia, seguía esperando. No porque no viera la rebelión, sino porque el amor siempre da oportunidad. Siempre espera el regreso. Pero Lucifer ya no buscaba volver. Ya no quería redención, quería justicia, según su propia medida. No sabía que el mismo orgullo que lo había hecho sentir más cerca de Dios, ahora lo estaba empujando hacia el más profundo abismo. Y el cielo por primera vez ya no brillaba igual. Lucifer no esperó más. Ya no hablaba en susurros, ya no disimulaba entre preguntas. Aquella noche celestial, rodeado por los ángeles que había conquistado con su carisma, hizo su proclamación. Nosotros somos el futuro. No nos arrodillaremos. No seremos esclavos de un designio incomprensible. Sus palabras no eran ira vacía. Eran fuego templado por convicción. Una convicción oscura, sí, pero poderosa. Si Dios no nos da el lugar que merecemos, entonces lo tomaremos. Y en ese instante, el paraíso presenció el primer grito de independencia en toda la creación. Los ángeles que lo seguían, hermosos, fuertes, sabios, lo miraban con devoción. No lo veían como un traidor, lo veían como un libertador. Lucifer no pedía violencia, pero sus palabras arrastraban fuerza, y esa fuerza ya no podía ser contenida. Mientras tanto, desde otro rincón del cielo, Miguel sintió el estremecimiento del universo. Sabía que había llegado el momento, que la paz se había roto, que el primer acto de guerra no era con espadas, sino con una declaración: yo no me postraré. Y así, con esa elección, Lucifer dejó de ser simplemente un ángel. Se convirtió en el eco del orgullo, en el reflejo roto de la gloria que quiso robar, llamado. Si esta historia sigue tocando tu corazón, te invito a suscribirte al canal. Aquí la verdad no se calla, se revela. El firmamento entero pareció gemir, no con palabras, con tensión. Lo que había sido armonía eterna, ahora vibraba con una energía nueva. El conflicto. Miguel, pequeño ante la majestad de Lucifer, no dudó. Se puso en pie, con la espada aún envainada, y gritó con voz firme: ¿quién como Dios? Ese grito no fue solo una respuesta, fue un rayo que partió la duda. Un llamado a la fidelidad, a la verdad, al origen. Los ángeles fieles despertaron. Algunos que titubeaban, que se sentían confundidos por las palabras de Lucifer, encontraron en ese eco una dirección clara. Lucifer, con el rostro tenso, se volvió hacia Miguel. Su mirada ya no era de hermano, era de adversario. Tu ceguera te hará caer, dijo con desprecio. No entiendes que Dios exige lo imposible. Pero Miguel no respondió con insultos. Solo alzó su voz una vez más, serena y poderosa. No es Dios quien exige, es tu orgullo el que no soporta obedecer. Fue en ese momento cuando el cielo, por primera vez, escuchó el rugido de la división. No había espadas aún, pero la guerra ya había comenzado en los corazones.
y cada elección pesaba como una eternidad. Llamado. Si estás sintiendo el poder de esta historia, suscríbete al canal y acompáñanos hasta el final, porque esto apenas comienza. Lucifer, rodeado de los suyos, no retrocedió ante la firmeza de Miguel. Al contrario, se alzó con más fuerza. Su voz ya no era cálida ni serena, era firme, cortante, como una espada hecha de palabras. No somos siervos, somos luz. ¿Y ahora debemos postrarnos ante barro? Su mirada atravesaba a cada uno de los ángeles reunidos. Dios se equivoca, afirmó sin temblar. Y si Él no nos reconoce, entonces Él ya no es nuestro Rey. Fue la primera vez que el cielo escuchó una blasfemia, no como un error, sino como una decisión. Algunos ángeles se estremecieron, otros bajaron la mirada, pero muchos levantaron el rostro con convicción. Lucifer les había dado una causa, una razón para su grandeza, y estaban dispuestos a defenderla. Las sombras comenzaron a tomar forma, no como niebla, sino como decisiones. El ejército rebelde se organizaba no con caos, sino con estructura. Bellos, poderosos, sabios, los ángeles caídos aún no habían caído, pero su elección ya estaba sellada. Dios, que todo lo ve, no intervino con castigo, porque el juicio no se precipita cuando el amor aún espera. Pero las nubes ya se formaban, y el cielo preparaba su última respuesta. Mientras el cielo se estremecía con cada palabra de Lucifer, Dios guardaba silencio. No por indiferencia, no por debilidad, sino por algo más profundo: respeto. El Creador, dueño de todo poder, eligió no forzar a ninguno de sus ángeles, porque el amor verdadero jamás se impone, se ofrece. Ese silencio fue más poderoso que un trueno, porque hablaba de libertad. Lucifer podía detenerse, podía arrepentirse. El camino de regreso aún estaba abierto, pero ya no quería volver. En su corazón, la voz del Padre había sido reemplazada por la suya propia. El ejército rebelde crecía. Ángeles que habían nacido del aliento divino, ahora caminaban envueltos en orgullo. No llevaban armas, aún, pero sus miradas estaban endurecidas, su decisión tomada. Y en lo alto del cielo, el Padre simplemente esperó. No hubo castigo inmediato, solo la quietud de un amor herido, porque Dios no pierde a un hijo sin dolor. Y en ese dolor divino, lleno de ternura, aún había esperanza. Pero el tiempo se acercaba. La línea estaba por cruzarse. Y cuando se cruza esa línea, ya no hay vuelta atrás. El cielo entero contuvo el aliento por última vez. Porque pronto, la luz y la sombra chocarían, y nada volvería a ser como antes. Los días celestiales ya no eran los mismos. Donde antes se escuchaban himnos, ahora reinaba la tensión. Cada ángel sabía que algo se acercaba. Lo sentían en sus alas. Lo veían en la forma en que los ojos se encontraban o se evitaban. No se hablaba abiertamente de guerra, pero cada alma la presentía. Lucifer ya no caminaba solo. Detrás de él marchaban ángeles resplandecientes, transformados por una luz que ya no provenía del amor, sino del orgullo. Su ejército era perfecto en forma, pero roto en esencia, y esa ruptura los alejaba más y más del corazón de Dios. Miguel, fiel y sereno, también reunía a los suyos, no para atacar, no para imponer, sino para sostener la verdad, para resistir. Porque la verdad no siempre ruge, a veces se mantiene firme como una roca en medio del mar. Las líneas estaban trazadas, no en el suelo, sino en las decisiones, y los ángeles que aún dudaban sabían que debían elegir. No podían seguir en medio. El cielo no era lugar para la tibieza. Había que escoger el camino del Creador o el de aquel que ya no reflejaba su luz. La división no era visible, pero era total, y muy pronto estallaría. Y finalmente, llegó el momento. No fue anunciado con trompetas,
ni precedido por un decreto. Fue un estallido silencioso, una herida en el alma del cielo. Lucifer, el lucero de la mañana, dejó de ocultarse. Ya no hablaba en parábolas. Ya no usaba preguntas. Su declaración fue clara. Yo me alzaré. Yo gobernaré. No me inclinaré ante carne. No obedeceré un amor que me rebaja. Las palabras se convirtieron en acción. La rebelión que había nacido como duda se transformó en desafío. El primer ejército del cielo tomó forma. No eran demonios. Aún conservaban su belleza, su luz. Pero ya no era la luz del Creador. Era una luz vacía, robada, contaminada por el ego. Fue entonces cuando Miguel, guiado no por ira, sino por fidelidad, desenvainó su espada. No por gloria, no por venganza, sino porque cuando el amor es rechazado, debe defenderse. No con odio, sino con justicia. ¿Quién como Dios gritó y su voz rompió el firmamento? Era la misma pregunta de siempre. Pero ahora era un juicio. Un clamor que separaba la eternidad en dos caminos. Lucifer respondió con silencio, pero su mirada lo decía todo. Yo. Y así, el amor se convirtió en espada, porque la fidelidad también debe pelear. El cielo, creado para la armonía eterna, se transformó en un campo de batalla, no de odio humano, sino de poder celestial. Ángeles contra ángeles, luz contra sombra, fidelidad contra ambición. La creación entera contuvo el aliento, mientras estallaba una guerra que nadie jamás pensó ver. El ejército de Lucifer era imponente, los más radiantes entre los creados. Sus alas aún resplandecían, sus rostros aún conservaban la belleza con que fueron formados, pero sus corazones ya no eran los mismos. Marchaban guiados por la promesa de una gloria distinta, por el eco de una rebelión justificada con orgullo. Miguel, pequeño en comparación, avanzó al frente de los fieles. Su fuerza no estaba en su tamaño, sino en su propósito. Su espada no brillaba por ambición, sino por obediencia. No peleaba por un lugar, peleaba por la verdad. El primer golpe fue como un trueno antiguo. Las espadas de luz chocaron, y el cielo se estremeció. Cada impacto era una nota triste en la sinfonía celestial. Cada caída, una lágrima en el rostro de Dios. Y sin embargo, incluso en medio de la guerra, el amor seguía presente. No como debilidad, sino como fuerza, porque el amor no abandona, ni siquiera cuando debe batallar. Lucifer luchó con furia. Su poder era inmenso. Cada movimiento suyo sacudía las alturas. Cada palabra que salía de su boca buscaba sembrar duda, desviar, conquistar. Yo fui el primero, yo soy la verdadera luz, gritaba. Pero sus palabras, aunque fuertes, ya no tenían raíz en la verdad, sino en el ego que lo consumía. Frente a él, Miguel no respondía con gritos, sino con firmeza. No tenía el mismo esplendor, pero su espada llevaba el peso de la justicia. Su fuerza venía del cielo mismo, del amor que no se dobla, de la verdad que no teme. La batalla llegó a su clímax, y entonces, con la autoridad que le fue dada, Miguel alzó su voz por última vez. Por el poder de Dios, cae Lucifer, y así fue. El cielo se rasgó, la luz caída se apagó, y el que una vez fue el más brillante entre los ángeles, fue arrojado, no con odio, no con desprecio, fue arrojado con dolor, porque el que cae no es solo un enemigo, es un hijo que eligió alejarse, y el cielo entero tembló, no por miedo, sino por tristeza. Lucifer ya no era el lucero, ahora era sombra, y su nombre ya no sería el mismo. Lucifer cayó, no como una hoja que desciende suavemente, sino como un relámpago que rasga el cielo. Fue expulsado con los suyos, aquellos que compartieron su orgullo, su ambición, su rebelión. Ya no eran ángeles, ya no eran luz, eran sombras arrancadas del paraíso, estrellas apagadas que ya no brillaban para el Creador. El lugar donde cayeron no era aún el infierno final,
Pero tampoco era cielo. Era un abismo de desolación, un estado de completa ausencia de gloria. Allí, el tiempo no pasaba. No había alabanza, ni armonía. Solo eco, vacío, y una amargura que lo envolvía todo. Lucifer, ahora transformado en Satanás, no gritó, no lloró, solo guardó silencio. Pero ese silencio no era paz, era odio. Odio profundo hacia lo que perdió, y más aún, hacia lo que jamás podría volver a tener, la luz de Dios. Y entonces, su propósito cambió. Si no podía habitar la gloria, la destruiría donde la encontrara. Y su mirada se volvió hacia la nueva creación, hacia el mundo que Dios había formado con amor, y hacia la criatura hecha a su imagen, el ser humano. Así nació su nuevo deseo, no conquistar el cielo, sino corromper la tierra, porque si él no podía estar con Dios, tampoco lo permitiría a otros. Satanás no tardó en encontrar su camino. En el jardín perfecto donde Dios había depositado su amor, donde Adán y Eva caminaban sin miedo, él vio su oportunidad. No necesitaba fuerza, solo un susurro, solo una pregunta. ¿De veras Dios les dijo? No atacó con furia, sino con duda. No se presentó como un monstruo, sino como sabiduría disfrazada. Seréis como Dios, dijo. Las mismas palabras que lo habían arrastrado, a él, ahora, las usaba para arrastrar a la humanidad. Eva escuchó, Adán aceptó, y en un instante, lo que era unión perfecta, se rompió. El vínculo entre el Creador y su creación fue herido, no por la desobediencia sola, sino por la desconfianza. Satanás no solo quería la caída, quería manchar la imagen de Dios en el corazón humano. Desde entonces, su influencia se esconde en las decisiones diarias, en el orgullo que crece en silencio, en la desesperanza que se filtra en el alma. Él no crea oscuridad, solo aparta la mirada de la luz. Pero el plan de Dios no terminó allí, porque donde el enemigo sembró división, Dios ya preparaba redención, y aunque el vínculo se rompió, el amor no se retiró, solo aguardó el momento de restaurar. Desde la caída, la historia de la humanidad ha sido un campo de batalla invisible. Satanás no descansa, tienta, acusa, engaña. Se presenta como solución, cuando en realidad es ruina. Desde el Edén hasta nuestros días, su estrategia sigue siendo la misma: sembrar orgullo, provocar división, distorsionar el amor de Dios. Pero lo que él no comprende es que el amor divino no se apaga con el pecado. La esperanza no se extingue con la caída. Dios, aún herido por la traición de su ángel más brillante, no se alejó de su creación. Al contrario, se acercó aún más. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, se hizo carne. Aquel que Lucifer se negó a adorar en forma humana, vino como hombre, vivió entre nosotros y cargó con el peso de toda la oscuridad. Su cruz no fue una derrota, fue una victoria anunciada. Satanás intentó ofrecerle poder en el desierto, pero Jesús eligió obediencia. Eligió el camino que Lucifer rechazó, y en esa elección restauró el vínculo que había sido quebrado, no con espadas, sino con sangre, no con dominio, sino con sacrificio. Y así, donde una vez comenzó la rebelión, ahora se encendía el fuego eterno de la redención, una luz que el enemigo no puede apagar. El tiempo pasó, pero el conflicto no terminó. Satanás aún recorre la tierra como un acusador, buscando desviar corazones, sembrar confusión, quebrar la fe. Sabe que su tiempo es limitado. Sabe que el juicio ya ha sido escrito, y por eso lucha con furia, no para vencer, sino para arrastrar. Pero en el corazón del plan divino, hay una promesa que jamás ha sido rota: la luz siempre vence a las tinieblas. El Apocalipsis lo revela con claridad. En los últimos tiempos, cuando el mal alcance su punto máximo, cuando parezca que todo está perdido, el cielo hablará una vez más. Miguel volverá a alzar su espada, no para defender un trono, sino
para sellar una verdad eterna. Dios reina, y su gloria no tiene fin. Satanás será arrojado al lago de fuego, no como castigo vacío, sino como justicia divina. Su rebelión, su mentira, su ambición, todo encontrará su fin. Y el cielo, ese que fue herido por su traición, será restaurado. La paz será completa, la luz será total, y el nombre de Dios será adorado no solo en lo alto, sino también en cada corazón que eligió la verdad. Porque al final, no fue el poder lo que triunfó, fue el amor que nunca se rindió, el amor que, incluso después de perder a su ángel más brillante, eligió seguir amando. Y esa es la gloria que ninguna sombra podrá jamás oscurecer. Si esta historia tocó tu alma, te invito a apoyarnos. Suscríbete al canal para no perderte más relatos como este. Déjanos un me gusta si este contenido te hizo reflexionar y cuéntanos en los comentarios qué parte te impactó más. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta verdad. Tu apoyo nos ayuda a seguir llevando luz donde hay silencio. Gracias por estar aquí.